más aquí a su segmento de Doctrina Básica. Estamos aquí en la ciudad de Los Ángeles. Deseamos brindarle un cordial saludo a cada uno de los televidentes que nos sintonizan por primera vez, y a los que ya nos han estado sintonizando, le damos la bienvenida. En esta mañana tenemos el gran privilegio de tener a dos siervos del Señor. Tenemos a nuestro hermano Jorge Álvarez. Amén, Dios les bendiga, hermanos. Y tenemos a nuestro hermano invitado, nuestro hermano Jorge Alba. Amén, bendiciones, gracias. Amén. Estamos en esta mañana, Jorge y Jorge, tenemos dos Jorges. Amén. De que vamos a estar estudiando lo que son los dones del Espíritu, los dones espirituales. Si usted se recuerda, en el primer segmento que se dio acerca de los dones espirituales, dimos la introducción bien amplia acerca de cómo son los dones espirituales. Ahora, en esta oportunidad vamos a estudiar dos dones en los cuales nosotros vamos a explicarlo lo mejor posible, y quisiera leerles en lo que es los 9 dones sobrenaturales para un mejor entendimiento de los dones. Los mismos están clasificados en grupos de 3, que son los dones de revelación, que son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Los otros dones son los dones de inspiración, que son la el don de profecía, el don de mensaje de lengua y el don de interpretación de lenguas. Y los otros son los dones de poder, que son el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros. Así que los 9 dones están repartidos en tres grupos, de los cuales yo ya mencioné. Entonces, pero en esta oportunidad vamos a estudiar lo que es palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Así que vamos a comenzar con nuestro texto áureo, que es el 1 de Corintios, capítulo 12 y versículo 8, donde dice textualmente: porque la verdad a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Hermano Jorge, cuando estamos hablando de los dones espirituales, tú sabes de que tenemos palabra de lo que es palabra de ciencia. ¿Qué nos puedes decir acerca de palabra de ciencia, hermano? Amén, bendito sea el Señor. Gracias, hermanos, por sintonizarnos en este subsegmento de Doctrina Básica. Estamos muy contentos de saber de que el Señor nos ha dado la oportunidad de estar aquí para compartir de lo mucho que el Señor nos ha enseñado a través de nuestro apóstol, hermano Jorge Fuentes. Amén. Es un privilegio poder mostrar esto, que es una doctrina sana, para que haya una audiencia sana, ¿verdad? Entonces aquí, lo que decía el hermano de la palabra de ciencia, dice que es un don de revelación por medio del cual el Espíritu Santo da a conocer o declara un hecho pasado o presente. Entonces aquí este es el don de la ciencia. Eso nos damos cuenta de que algo sucedió en lo que es el relato bíblico. Nos dimos cuenta que hubo una situación en Hechos 5:1 al 11, donde vino el movimiento de la iglesia, ¿verdad? Fue cuando la iglesia empezaba a trabajar en una manera pero muy sobrenatural. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era el que estaba apoyando a la iglesia en ese entonces. Pero dice, aquí habla de un Ananías y una Zafira, que dice que vinieron ellos y se unieron a este movimiento, a este gran avivamiento, porque era un avivamiento después de la visitación del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y revistió de poder a todos aquellos que eran más de 300, ¿verdad? Pero solo llegaron a ser 120 personas, los fieles. Así como decía el pastor, yo prefiero trabajar con los fieles. Amén. Y no con los diestros, ¿verdad? Amén. Y estos fieles fueron los que recibieron el poder y la vestidura del Espíritu Santo. Pero aquí hubo un hecho muy interesante. Hubo un hecho en el cual 2 personajes vinieron y rindieron una como ofrenda a los pies de los apóstoles. Porque acuérdense que antes de que ellos fueran revestidos de poder, eran discípulos. Pero una vez que fueron revestidos de poder, vinieron a llamarse apóstoles. Y estas personas vinieron y dijeron, voy a ofrendar esta casa. Y dijeron que la vendieron la casa por un precio, pero después ellos trataron la forma de engañar a los apóstoles, diciéndoles de que, por ejemplo, vendieron la casa por $150,000 y llegaron y le dicen, ¿cuánto vendiste la casa? En $100,000, ¿verdad? Era algo que sucedió para que nos demos cuenta cómo es que trabaja el Espíritu Santo, de tal manera que cuando vinieron estas personas ante los apóstoles dijeron ese precio, pero lo que aquí da a conocer es de que inmediatamente el Espíritu dio a conocer de que estas personas estaban haciendo uso mal de lo que es una ofrenda que era especial para el Señor, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó?
Más adelante vamos a estar explicando de esto, pero nos damos cuenta de que fue un hecho que ni siquiera nadie se imaginaba qué es lo que estaba pasando. Pero el Espíritu Santo empezó a dar a conocer de que estas personas estaban haciendo uso de la mentira. Qué tremendo, hermano Jorge. Entonces quiere decir de que el apóstol Pedro le vino a él lo que es palabra de ciencia en ver lo que ellos habían hecho. Si el Señor se lo reveló a través de palabra de ciencia y lo sacó al presente, ¿no? De lo que ellos estaban haciendo. Y por eso es que se dio esa situación. ¿Qué nos puedes decir acerca de palabra de ciencia, hermano Jorge? Sí, bien interesante, hermano. Gracias por la invitación y saludamos a todos los que están al pendiente de este programa Doctrina Básica. Me llama la atención lo que decía el hermano Tocayo, que realmente cuando empezó la iglesia, ¿verdad? Como que apenas estaba incursionando en una dimensión espiritual donde se iban a manifestar los dones. Yo sé que en el inicio de cada cosa siempre desconocemos ciertas cosas. Y en ese momento ellos quizás desconocían cómo funcionaba exactamente el 100% el Espíritu Santo. Y como tú decías, de Ananías y Zafira, que tenían una propiedad, no decía qué tipo de propiedad tenían, pero ellos no sabían exactamente o no eran conscientes que los apóstoles, ellos manejaban la palabra de ciencia. Amén. Porque realmente es fácil mentir a un ministro, es fácil llegar con alguien, a un siervo de Dios, decir yo estoy calidad, estoy bien, pero realmente si el ministro está ungido, lleno del Espíritu Santo y tiene esa palabra de ciencia, obviamente va a sacar las verdades que hay en uno. Amén. Entonces, realmente el concepto en sí, palabra de ciencia, este don es necesario para dar un consejo adecuado para una situación determinada. Entonces, básicamente la palabra de ciencia ve lo que es el pasado de cada persona, ¿verdad? Es impresionante cómo funciona esto. Yo creo que es mucho mejor. Quizás vamos a estar explicando todo esto porque es necesario saber realmente cómo funciona esta palabra de ciencia para beneficio de nuestras vidas, ¿verdad? Sí, mira, qué tremendo lo que tú dices, sí, porque tenemos que entender de que palabra de ciencia en sí es un fragmento de la ciencia divina, que Dios la comparte de una manera sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Porque como ustedes mencionaban acerca de lo de Pedro, o sea que Dios a través del Espíritu Santo le reveló lo que estaba sucediendo en el caso de a Ananías y Zafira. Entonces, quiere decir que cuando hay una necesidad especial en el reino de Dios, cuando no teníamos esa información de cómo funcionaba, el Espíritu Santo desde el tiempo desde los apóstoles venía dando ya cómo es que funcionaba el don de palabra de ciencia. O sea, esto significa que el conocimiento dado que es sobrenatural. Exacto. Podemos ver de que es el don de este don dado por el Espíritu Santo es sobrenatural. No es una cosa, hermano televidente, de que es por una invención que uno quiere hacer o por adivinar, no, sino que es una revelación que Dios nos da a través de palabra de ciencia. Y eso es muy interesante saberlo porque vamos a tener algo que la palabra de ciencia no es una ciencia natural, no es una ciencia que se aprende por medio de estudios académicos, no, es de carácter sobrenatural, insisto, es de carácter sobrenatural, es otorgada según el Espíritu Santo lo crea necesario. Y en este caso, Jorge, tú te mencionabas, y creo que vamos a leer otros versos, otros ejemplos, en los cuales vamos a ejemplificar cómo es que funciona este don de ciencia, porque acordémonos de que Dios lo da en el momento preciso, en un momento determinado para hacer reveladas las cosas. ¿Qué me puedes decir otro ejemplo acerca de palabra de ciencia, hermano? Amén. Hay una parte donde el apóstol Pablo viene y le habla a un Timoteo y le dice: Timoteo, apártate de la falsa ciencia. Wow. Imagínense, diríamos nosotros, como dijo el hermano Daniel, ciencia, estaríamos hablando de lo que es la tecnología, todo lo que es en estos tiempos, pero no, en este caso el apóstol Pablo estaba hablando algo más profundo, y déjeme explicarle. Dice que cuando Ananías y Zafira vinieron y pretendieron mostrar un testimonio falso de amor al prójimo, fue donde nos dimos cuenta que salió a luz aquel falso amor que ellos estaban pretendiendo dar. Correcto. ¿Por qué? Porque algo que se estaba viendo en esos tiempos era de que la palabra del Señor estaba bien fuerte. Era una palabra tan apoyada por el Espíritu Santo que tenía fuerza. Entonces, cuando nos damos cuenta que dice que muchas personas se unían, ellos pretendieron como unirse. Pero ¿por qué fue esa pretensión de parte de ellos? Nos damos cuenta que hubo
hubo un hechicero que llegó y hasta les dijo, hey, ¿me podrían ustedes vender ese poder que tienen? ¿Verdad? Pero él lo estaba haciendo como para beneficio propio, porque dice que era un hechicero que estaba hablando la falsa palabra de Dios, porque muchos llegaban a decir, esto es palabra de Dios. Pero ahí sí que, como dice la misma palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis. Y ahí es donde nos damos cuenta que a través de todas estas cosas que estas personas van reflejando, viene saliendo algo importante para enseñanza de nosotros. ¿Por qué? Porque si la Biblia lo está mencionando, es para que nosotros tomemos conciencia de lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque resulta que en el rebaño del Señor no solo van a haber ovejas, van a haber cabras también. Correcto. Sí, Amén. Y es donde nos damos cuenta de que el Señor, a través de este don que Él nos está dando de la palabra de ciencia, dice que nos está mostrando lo pasado y lo presente. Viene ahora a redundancia lo que dice la misma palabra del Señor. Aquel que viene y confiesa su pecado, consigue misericordia, ¿verdad? Amén. Viene misericordia para esa persona, pero aquel que lo oculta, esa persona no va a prosperar. Entonces, estamos en los últimos días, en la era del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se movía igualmente como se movía ahí con los patriarcas, así con los apóstoles en este tiempo. Amén. Es lo mismo que se está viendo en estos últimos días. Así que mucho ojo si usted trata la forma de ocultarle algo a su pastor, porque Amén. Tarde o temprano va a salir a luz. Amén. ¿Qué nos puedes decir acerca de ciencia, Sí, hermano? es bien interesante y es apasionante el tema. A mí me gusta meditar un poco en esto, porque yo creo que como hijos de Dios nosotros tenemos que ser habilitados en esa palabra de ciencia, porque estamos viviendo en tiempos finales donde también vemos en el caso del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Hubo las varas de los hechiceros y la vara de Aarón, como que hubo una pelea de varas, de poderes. Yo creo que en estos tiempos finales que estamos viviendo tiene que haber nosotros ese don de palabra de ciencia para poder nosotros ver realmente por dónde andamos, dónde caminamos. Y por el otro lado, nosotros vemos cómo ha crecido las ciencias ocultas, que es el otro lado, que es lo opuesto, lo que es la ciencia, la palabra de ciencia que menciona la palabra de Dios. La palabra ciencia, lo que estamos viendo, aparece 28 veces en el Nuevo Testamento, y es una raíz griega que es gnosis, que significa conocimiento. Yo creo que como hijos de Dios, hermanos, nosotros no tenemos que vivir un analfabetismo espiritual. Tenemos que ser conscientes realmente y meditar en la palabra realmente y poder manejar estos dones, porque yo siempre he dicho, si somos la iglesia de Jesucristo, si somos la iglesia que que Jesús viene por ella, yo creo que tenemos que llenarnos de esos dones, de esos regalos, como al principio la introducción mencionaba, por ejemplo, en el caso de Rebeca, ¿verdad? Que el criado de Abraham le dio regalos. Son regalos que adornan a la iglesia, que adornan a la amada. Yo creo que, imagínense tener ese don de palabra de ciencia, yo creo que es un adorno impresionante que se va a ver y se va a ver reflejado en nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma cómo conducirnos en la vida. Yo creo que si tenemos esa palabra de ciencia, no tendríamos tiempo de meternos en chismes, de meternos en cosas que no benefician a nuestras vidas. Por ejemplo, cuando el hermano Daniel, él trabaja en el área de administración, yo creo que cada líder o ministro de Dios es una necesidad de anhelar esto, porque si no tenemos palabra de ciencia, ¿cómo vamos a dar un buen consejo? ¿Cómo vamos a guiar a los hermanos? Necesitamos esto, necesitamos esta palabra de ciencia que yo creo que como el apóstol Pedro lo tenía porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ananías y Zafira decían ellos, bueno, tenemos una gran cantidad, vendimos esa casa estaba en Beverly Hills, obviamente nos ofrecieron una cantidad de dinero, decían ellos, pues ¿por qué no damos la mitad? O sea, ¿qué les costaba decir a ellos? ¿Sabe qué, apóstol? Vendimos tal cantidad, pero tenemos una necesidad, o sea, que nos acepta si damos la mitad. O sea, yo creo que si hubieran hablado así con sinceridad, tal vez el apóstol Pedro hubiera dicho, hubiera sucedido otra cosa, pero mintieron. Y el apóstol Pedro decía, no me mintieron a mí, sino que mintieron al Espíritu Santo, porque tenía esa palabra de ciencia. Tremendo, ¿verdad? Sí, bien tremendo, la verdad. Y mira, la Biblia está plagada de muchos ejemplos y yo quisiera leerte el ejemplo más claro que yo puedo ver acerca de lo que es la palabra de ciencia, y la vamos a ver en Juan capítulo 1, verso 47, dice textualmente, dice que cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo,
aquí viene un verdadero israelita. Oye lo que dice, aquí viene un verdadero israelita, un hombre realmente sincero. Yo hago una pausa, una pregunta, dice, ¿por qué dijo el Señor, ahí viene un verdadero israelita? O sea, ¿cuándo lo había conocido? Si era la primera vez, Jorge, que lo estaba mirando. Pero luego dice en el 48, Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Fíjate, ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió, me fijé en ti cuando estaba bajo la higuera antes de que Felipe te llamara. Ojo, allí, en esa parte es donde funciona o está funcionando el don de palabra de ciencia, porque está trayendo el pasado al presente. Exacto. O sea, Dios ya lo había visto a él, el Señor Jesús ya lo había visto cuando le dice, yo me fijé en ti cuando estabas en la higuera. Ahora, ¿cuándo es que lo vio? Sería la pregunta, ¿va? ¿Cuándo fue que lo vio? Físicamente no, vino esa palabra de ciencia a la vida del Señor y fue a través del Espíritu Santo, y es en el verso 49 lo confirma y le dice, entonces Natanael le respondió, maestro, tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. ¿Cómo es de que Natanael, después de esa respuesta que el Señor le dio, por qué él cambió su concepto y le dijo, Dios mío, ¿va? ¿Por qué? Tú eres el Rey de Israel. O sea que como que eso le reveló, porque si tú notas al principio en el verso 47, donde le dice, ahí viene un verdadero israelita, un hombre realmente sincero, en otras versiones dice, un hombre que no se ha encontrado mentira en él. Podemos notar, hermano, de cómo funciona el don de palabra de ciencia. Y es que cuando, como decía mi hermano Jorge, era de que cuando uno está con un ministro, entonces uno prácticamente, el que está frente al ministro, uno llega y dice la verdad. Porque si no, el ministro que está ahí en función, el Espíritu Santo le puede dar esa palabra de ciencia y le puede sacar lo que tú mencionabas acerca de Ananías, ¿verdad? Amén. O sea, es bien sencillo. Ahora, tenemos que tener bien en claro, hermano televidente, es de que cómo es que funciona ese don de palabra de ciencia. Funciona en una situación específica. En este caso de Jesús lo estaba mencionando. No sé qué piensas acerca de eso, hermano. Amén. Estaba recordando aquí mientras tú hablabas de que la misma palabra lo dice, ¿verdad? Que aquel que encubre su pecado no prosperará. Tremendo. Pero más aquel que lo confiesa, dice, alcanzará misericordia. Exacto. Entonces aquí nos damos cuenta de que hay dos caminos. Y en esos dos caminos el Señor te pone en medio. Y en este lugar, donde el Señor te pone en medio, te hace esta pregunta. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Porque acuérdate que hemos hablado de libre albedrío. Es un regalo que el Señor nos dio allá en la preexistencia, antes de que nosotros estuviéramos en esta tierra. Y ese libre albedrío el Señor lo respeta aún siendo Él Dios. Pero donde nos damos cuenta de la misericordia del Señor es que a través de la palabra el Señor te da la salida para que tú puedas venir y confesar tu pecado. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces venimos y queremos como jugarle la vuelta al ministrante. Sí, sí. Y siempre que le jugamos la vuelta al ministrante, tratamos la forma de salir adelante con caballo blanco diciendo yo tuve la razón. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese camino ante los ojos del Señor nunca va a prosperar. Pero si tú vienes y vienes como el rey David, con un corazón contrito y humillado, y te arrepientes, ahí encuentras misericordia. No por algo él fue llamado el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Pero por qué fue llamado así? Porque este hombre caminó en obediencia al Señor. Y si nos damos cuenta y hacemos una balanza entre el pecado de él y el pecado del rey Saúl, fue más tremendo el del rey David. Exacto. Pero muchos dicen como que hubo preferencia con el uno y con el otro. No hubo ninguna preferencia, porque Dios es un Dios de justicia. Lo único de que uno vino y se inclinó ante el Señor y alcanzó misericordia. Y es por eso que en este preciso momento quisiéramos hacer un paréntesis, porque yo sé que el tiempo nos ha avanzado y quisiéramos invitarte a ti para que tú hagas ese acto de obediencia, ese acto que va a cambiar tu vida para siempre. Quisiéramos presentarte a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y también quisiéramos hablarle a aquellas personas que de alguna manera estuvieron en el caminar y se apartaron. Este es tu momento, este es tu día, este es tu hora, para que tú vengas y te pongas a cuentas con el Señor. Así que si tú quieres reconciliar o quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, aquí el hermano Daniel Hernández, que es anciano de esta congregación, te va a estar guiando en palabras de oración. Sí, así que levanta tu mano al cielo y solo cierra tus ojos y repite esta oración. Padre, yo confieso de que soy un pecador, necesito de ti, Señor. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Límpiame,
haz que mi vida sea diferente de aquí en adelante. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón. Y yo te pido que a partir de ahora, Señor, tú me ayudes a agradarte en todo lo que yo haga. Guíame a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Entonces esa es una bendición el que tú hayas hecho esa decisión de aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y vas a ver qué bendiciones el Señor va a dar a tu vida. Amén. Y continuando con el tema, hermano, ¿tienes algún otro ejemplo que nos podría dar? Sí, realmente me llamó la atención lo que estaba diciendo el hermano Jorgito. Por ejemplo, cuando uno se presenta ante el ministro y le juega la rueda, y hubo uno, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que se llamaba Jesse. Yo estaba estudiando esto y meditaba que Jesse quería mentir al siervo de Dios, que era Eliseo. Y cuando Naamán cuando fue curado, ¿verdad? Cuando fue curado de su lepra, ofreció como ofrendas al siervo. El siervo no lo aceptó, dijo como que esa ofrenda no venía bien. Entonces dijo, llévate tu ofrenda, así de que yo estoy tranquilo. Y resulta que Jesse le llamó la atención la ofrenda. Imagino que eran cosas de los asirios, algo que tenía valor, oro quizás. Lo que hizo Jesse, se fue corriendo detrás de Naamán y le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no me das a mí lo que le ibas a dar al siervo? Mintió ahí, dijo que sí, yo sí quiero. Y lo que llama la atención después, que Eliseo le dijo, mi espíritu vio que le estabas pidiendo la ofrenda. Como que en ese momento, obviamente estamos hablando de una dispensación distinta, pero como que podemos ver más o menos lo que era la palabra de ciencia. Vio realmente, como preguntaba hermano Daniel, cómo vio Jesús a Natanael que estaba ahí debajo de la higuera. ¿Cómo se dio cuenta? Quizás en su espíritu, pues en el caso de Eliseo vio cómo estaba actuando Jesse. Realmente, en el ámbito espiritual, si nosotros entendiéramos exactamente cómo se maneja, cómo se mueve el ámbito espiritual, yo creo que se abriría más nuestros ojos, quizás dejaríamos de pecar porque realmente miraríamos cosas tremendas en el ámbito espiritual. Y en este caso, Jesse creyó que el siervo de Dios no se iba a dar cuenta, agarró todas las ofrendas, ¿verdad? Agarró todas las ofrendas y al final le cayó la lepra. Y realmente nosotros, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Quizás hay gente ahora que nos está viendo por la televisión, por todas las redes sociales, que quizás no tiene como éxito en su vida, que todo el tiempo están en pecado, están enfermos, que todo el tiempo están en una escasez. ¿No será que necesitas ir con un ministro de Dios y que a través del ministro te dé una palabra de ciencia y que te realmente diga realmente lo que te está pasando? Porque eso es lo que sucede, hermano Daniel, cuando uno no se ministra, ¿verdad? Correcto. Como que dice nuestro apóstol, como que se traban las carretas, ¿verdad? Entonces no sabe por qué, como que agarro un trabajo, al siguiente día me despiden. Empieza una relación y empieza la ruptura. Un matrimonio, ya después empiezan a hablar del divorcio. ¿No será que necesitas una palabra de ciencia para poder enderezar tu caminar? Porque yo creo que un ministro de Dios tiene ese don de palabra de ciencia. Sí, mira, es bien interesante, porque algo que tenemos de que... para ir concluyendo esto, es de que la palabra de ciencia es recibido de una manera a nuestra mente o a nuestro espíritu, y más que todo, a menudo es otorgado cuando se está aconsejando, o cuando se está predicando, o inclusive cuando se está profetizando. O sea, cuando hay un mandamiento de Dios es dado a fin de que sepamos cómo responder en el mandamiento. Por eso lo que tú decías acerca de la consejería, unos dos mencionaba acerca de eso. En la consejería, hermano, tal vez por la experiencia, ¿verdad?, que el Señor me ha permitido, a veces el don de palabra de ciencia se da porque es cuando se está aconsejando, es cuando se manifiesta ese don en uno. ¿Cómo es que se manifiesta? Porque el Señor, acuérdate que es dado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Pues en el caso del ministrante, que le habla a su espíritu, le habla a su corazón, le susurra, como tú quieras, pero llega un momento en que le dice, ok, él tiene tal cosa, y de repente tú vienes y le dices, mira, el Señor me muestra que tú tienes esto y esto y esto y esto, y resulta de que el otro empieza a llorar, va, y dice, sí, hermano, ¿cómo sabía? No, uno no sabía nada, sino que el Espíritu, a través de palabra de ciencia, se lo revela a uno y le dice. Por eso de que mis hermanos compartieron varios ejemplos en el cual es que se da ese palabra de ciencia. Se dio en el caso de
de Jesse con Eliseo. con Eliseo, se dio en el caso que tú mencionabas con Pedro y Ananías y Zafira, se dio en el caso que les mencioné acerca de Jesús con Natanael, y el último rápidamente es con David. Cuando viene David y viene y le dice cuando tú se recuerda de que pecó en adulterio, viene el profeta Natán, le da un mensaje a David, y resulta de que él le menciona una parábola donde le dice que hubo un hombre rico que tenía, perdón, un hombre rico y el otro era pobre, y que le quitó al pobre su oveja y la mató. Tú ya conoces la historia, no lo vamos a hacer tan largo, pero a lo que yo quiero llegar es de que cuando Natán le comentó esa parábola, viene David y se enoja tanto diciéndole, ese tal debería de recibir tanto castigo. ¿Te recuerdas? Entonces viene y le dice, ok, entonces lo va a recibir. Y entonces le dice Natán, ese hombre eres tú. Cuando David fue descubierto en su pecado, inmediatamente él cayó postrado, lo que tú decías, se humilló. Y esa fue la gran diferencia con lo que tú mencionabas de Saúl, de que porque él se humilló. ¿Pero por qué? Porque palabra de ciencia fue revelada por medio del profeta Natán para David. Así que, hermanos, nuestro tiempo se ha terminado. Amén. Y yo quisiera decirte una vez más que estés en sintonía, porque en nuestro próximo segmento hablaremos de palabra de sabiduría. Y así que te invitamos a que tú estés sintonizado, y hacemos una invitación a todos los que nos están mirando, que nos llamen a ministerioselin.net y que nos hagan el comentario cómo es que está llegando esta transmisión a ustedes, cómo ustedes están recibiendo esta palabra, estas enseñanzas. Sería de una tremenda bendición para nosotros, y saludamos a todos nuestros hermanos ahí en Sudamérica, Argentina, en Bolivia, donde nos estén mirando. Deseamos una grande bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones.